Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Hoy, como ya comentaba, vamos a referirnos al tema de la administración del tiempo y la administración del tiempo en las organizaciones, en los centros hospitalarios, en los entes, que es una circunstancia excepcional de saber administrar y ocupar el tiempo. Ya refería aquel filósofo: sabia virtud de aprovechar el tiempo. Primero es importante las propias definiciones, la parte de los glosarios. En ese sentido, recordemos que la administración primero es un conjunto de funciones que se realizan con la finalidad de gobernar, de dirigir, de poder generar un proceso en donde tengamos los elementos básicos del proceso administrativo y que nos garantice aquello que inicialmente pensamos, que es la parte de la planeación, y que lo vamos a ir llevando y desarrollando conforme a las etapas tanto mecánica como dinámica de cada uno de estos elementos. En ese sentido, también recordemos que la administración pues es un proceso que consiste precisamente en planear, y es misión, visión, código de ética, código de conducta, política de reclutamiento, filosofía de la alta gerencia, cuáles son los valores centrales, y también pues tiene que ver con la organización, con la dirección y el control, cómo nos organizamos, cuántos somos, qué tipo de estructura, qué recursos, y posteriormente pues dirigir ya con base en esa planeación, en esa organización, aquellos recursos hacia aquellos fines que nos hemos planteado, identificados como la misión, como la visión institucional, los objetivos específicos y los objetivos estratégicos vinculados a aquellas metas, en donde ya se asignan recursos, pero también una estructura organizacional y también responsables, ¿verdad? O sea, hay un responsable de un centro hospitalario, hay un responsable de un ente público, hay un responsable de un municipio, hay un responsable de un gobierno de un estado y de una federación que se llama presidente, ¿verdad? O sea, hay responsabilidades asignadas para poder generar esta función administrativa, esta administración, y lograr finalmente con esos recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros, presupuestales, etcétera, lograr esos objetivos que nos hemos tratado, y ese es uno de los elementos centrales de la administración. Y por el otro lado, pues el tiempo, porque vamos a hablar de la administración del tiempo en organizaciones, y por supuesto eso recae también sobre la posibilidad de la administración del tiempo de las personas, de los grupos, etcétera. En ese sentido, recordemos que el tiempo pues es una medida que básicamente sujeta a cambio y está determinada por épocas, por historias, y que refiere a días, horas, semanas, minutos, segundos, pero también proviene del latín tempus, que la idea es que es una magnitud física, el tiempo. Recuerden que también es posible medir en tiempo, no solo medir en kilos o medir en distancia, sino también medir en tiempo, ¿verdad? Una jornada de 8 horas laborales, pues es una jornada temporal, en donde va a permitir medir esa duración para poder incluso separar épocas, separar acontecimientos, operaciones, estructuras, etcétera, ¿verdad? Primer turno, segundo turno, tercer turno, jornada matutina, jornada vespertina, jornada nocturna, según corresponda. Entonces, de ahí la administración del tiempo, la importancia que tiene. Y entonces la administración del tiempo pues será esa forma en la que se decide utilizar esos recursos para maximizar el tiempo con base en este proceso denominado proceso administrativo para lograr los objetivos. En ese sentido tendremos mecanismos de organización, tendremos que delimitar precisamente cada uno de esos procesos, macroprocesos, procesos y subprocesos, proceso administrativo, proceso contable, proceso presupuestal, proceso fiscal, proceso médico. Cada uno incluso tienen transversalidad estos procesos, pero también tratar de desarrollar de manera adecuada con base en esos procesos pues la idea de las tareas o las metas que tenemos en cada una de las áreas organizacionales, en cada una de las estructuras, con la finalidad de maximizar esos recursos a los cuales ya me he referido con antelación, y por supuesto el tiempo de la organización y el tiempo en el que están los asociados, los socios, los colaboradores, los empleados, los servidores públicos, según corresponda, porque recuerden que esto va a contraer costos de tiempo, costos financieros, costos tecnológicos, costos contables o presupuestales,
y la idea será, con una adecuada administración del tiempo, pues mejorar precisamente en el tiempo las actividades, las operaciones que vayan dando soporte a cada uno de esos procesos, como los procesos administrativos, contables, presupuestales, médicos en un centro hospitalario, pues en el área de urgencias, qué importante es el tiempo, ¿verdad? Y claro que tiene cierta relatividad, ya lo diría el filósofo Albert Einstein, por supuesto que todo dice es relativo y entonces no es lo mismo esperar un minuto si uno tiene un raspón en el cuerpo a esperar un minuto si uno se está infartando. Son dos cosas diametralmente opuestas y de ahí la idea de eficientar esos recursos para poder generar una mejor administración del tiempo, elevar la eficiencia, elevar la eficacia y pues ser óptimos precisamente en esta cuestión de la organización del centro hospitalario, del ente público, de la organización privada, para lograr los objetivos y las metas institucionales y satisfacer las necesidades, por supuesto, de los empleados, de los asociados, de los colaboradores, pero en ese mismo sentido también, pues de los beneficiarios, de los clientes o de los usuarios, según corresponda el medio y el mecanismo en el que nos encontremos. Es importante considerar para la administración del tiempo, pues el uso más productivo del tiempo. En ese sentido, tendremos que identificar los denominados ladrones del tiempo, como el celular, como las redes sociales, como circunstancias que a veces no necesariamente se encuentran asociadas al desarrollo de la actividad que estamos nosotros desempeñando, pero que sí podemos nosotros identificar esos ladrones del tiempo para poder ser más eficaces, más eficientes y ocupar esos recursos de mejor manera y lograr esos objetivos de orden institucional. Pero también, como ya lo refiere en la propia matriz de Eisenhower, hay que identificar lo urgente de lo importante y ver la prioridad que puede estar teniendo, prioridad 1, pero pues si es algo urgente o es algo importante, tenemos que estarlo vinculando a esta matriz con estos elementos. También algo importante para la administración del tiempo, primero ya vimos que hay que establecer una misión, una visión y eso es lo que nos va a orientar, pero también tenemos que tener objetivos estratégicos y objetivos específicos y las metas, y en ese orden de ideas pues tenemos que tener programas de trabajo, tenemos que tener cronogramas de trabajo, tenemos que tener tareas asignadas efectivamente para un plan, una agenda de qué tenemos que hacer primero, qué tenemos que hacer después, cuáles son las prioridades, cuáles son las circunstancias que pueden estarse dejando para un tiempo posterior y vemos entonces aquí con base en esta matriz cuáles serán esos elementos pues a los que tendremos que estar priorizando y dándole certeza para poder estar enfocándolos en esta agenda en un orden de prelación del 1 al 10, del 1 al 20 según corresponda, pero también algo importante es realizar rutinas, esas rutinas que a los seres humanos eventualmente nos dan certeza de lo que tenemos que hacer. A veces hay que ir cambiando, por supuesto, esas rutinas, pero también es importante dentro de esos procesos qué procedimientos van a soportar cada uno de esos procesos que tenga que estar realizando el personal en cada una de las áreas, ¿verdad? El área de urgencias, el área de medicina interna, el área de tococirugía, el área de enfermería, etcétera. Cada una de esas áreas pues tienen ciertas rutinas, tienen procedimientos que van a dar certeza a esas tareas y a incorporar de manera adecuada esos procesos, esos procedimientos para poder ser más productivos con el uso del tiempo y en consecuencia pues por supuesto administrar mejor el tiempo. La otra idea que es importante es tratar de enfocarnos en una tarea, cumplirla y pasar a otra. Eventualmente cuando somos multitask podemos estar identificando algunas áreas de oportunidad, pero a veces no logramos concretar las tareas, salvo que tengamos un equipo de diferentes áreas. Si uno es director general, entonces tiene diferentes áreas y bueno, pues ahí digamos vamos a estar supervisando que realicen las áreas cada una de las funciones y responsabilidades que tiene asignada. También algo muy importante pues es no procrastinar, o sea, no estar dejando las cosas para después. Al ratito, primero voy a tomarme un café, al ratito, primero voy a platicar con la comadre o con el compadre, al ratito va a venir el proveedor y qué tal si no es una reunión importante. Si es importante, por supuesto, la organizamos en el orden de prelaciones. Entonces es importante no procrastinar o no dejar para después o para mañana o para dentro de 6 meses, que luego se nos pasa el tiempo. Incluso se nos pasa la vida cuando no administramos de manera adecuada el tiempo. Y también, si es posible, pues delegar, ¿verdad? Ya sabemos que esto es importante, la delegación. Algo también que es muy relevante, recordemos que estrategias para administrar el tiempo, pues la especialización en el trabajo, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos, cada uno hacemos las tareas con base en la especialización, no podemos
atender todas las actividades, todas las especialidades ni todas las subespecialidades, entonces tenemos cierto nivel de especialización, pero también delimitar las jerarquías y las tareas que se tienen que estar desempeñando. No es el mismo trabajo el jefe de departamento que tendrá que supervisar al personal operativo que tiene que ejecutar, ¿verdad? Un maestro tiene que ejecutar la enseñanza en un aula, un médico tiene que realizar la consulta en un consultorio, el obrero pues tendrá que estar trabajando en la fábrica o en la empresa en donde está colaborando. El contador que está llevando los registros contables tendrá que estar verificando que los registros contables correspondan a los ingresos, a los egresos, al pasivo, al capital, al inventario, según lo que tenga que determinarse. Y la estructura siguiente, así consecutivamente, pues tienen funciones específicas para realizar con base en esta jerarquía de responsabilidades y funciones las propias actividades. Pero también importante tener elementos motivadores que motiven a la gente, que motiven al personal. Recuerden que tenemos motivación interna y motivación externa, las dos son muy importantes y tenemos que usarlas a favor de la administración del tiempo. También, por supuesto, pues la parte que ya sabemos, la parte tayloriana de el premio y en su caso el castigo, ¿verdad? Si no estamos haciendo las cosas correctamente, ya nos invitaron, ya nos concientizaron, ya nos capacitaron, pero seguimos realizando actividades que no son las que tenemos que realizar de manera central, pues también viene aquí la posibilidad de una llamada de atención, de una pauta para poder iniciar un procedimiento administrativo cuando hay reincidencia y cuando no hay ganas de resolver de manera adecuada las cosas. Y hoy, pues la parte de las nuevas tecnologías de información, ¿verdad? Que ya eso nos permiten pues tener una diferente circunstancia en relación a las actividades, a la geolocalización satelital, a los circuitos cerrados de televisión, a los sistemas de información gerencial que van a dar certeza de qué se está realizando en recursos humanos, en finanzas, en contabilidad, en el área administrativa, en el área médica, y con base en estos sistemas pues vamos teniendo la posibilidad en los cuerpos directivos de realizar esa supervisión para ver cómo estamos llevando esta administración del tiempo considerando la construcción de indicadores. Creo que este tema da para mucho, es importante reflexionar en relación a lo que hace uno de manera personal, lo que hace uno de manera social, de manera laboral, y reconstruir o deconstruir esa administración del tiempo en función de las actividades que tenemos como prioritarias y hacer una adecuada prelación de las mismas actividades. Muy bien, pues dicho lo anterior, entonces